Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con la programación de nuestro Congreso de Inclusión Social, ¿vale? Sabemos que tenemos 2 días por delante con un tema transversal a cualquier política, acción de inclusión y de cualquier tipo, diríamos, ¿vale? Entendiendo que los cuidados son la base de nuestra vida, ¿no? Vamos a dedicar este espacio, esta mesa, a una ponencia llamada Cuidados y sostenibilidad de la vida, límites, desigualdades y retos a afrontar, ¿vale? Tenemos pues un tema o unos temas para tratar que dan para mucha profundidad, ¿vale? Entonces tenemos el privilegio de tener a 2 conferenciantes que nos van a ahondar cada una desde su perspectiva, ¿vale? Os comento así de manera general que la primera, a mi izquierda, es Dolors Comas d'Argemí, que viene de la Universidad Rovira i Virgili. Ahora hago una presentación un poquitín más profunda para que conozcáis. Y a Leonor Canals, ¿vale? Técnica de EAPN España. Si os parece, voy a dar presentación primero a Dolors para que contextualicéis un poquitín contextualicemos de qué nos va a hablar, y más tarde va a hablar a Leonor y la presentaré, y después tendremos un ratito para preguntas, ¿vale? Para que os animéis a hacer cualquier tipo de comentario, pregunta, cuestión que queráis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con Dolors, catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Me van a permitir que lea el currículum porque no es nada desdeñable, ¿vale? Cuenta con una larga trayectoria investigadora sobre antropología económica, género y desigualdades sociales. Su participación en la actividad política como concejal del Ayuntamiento de Tarragona, diputada al Parlamento de Cataluña y consejera del Consejo del Audiovisual de Cataluña, le ha permitido establecer puentes entre la reflexión académica, ¿vale? Uno de los puntos importantes de nuestro simposio, y la intervención social, ¿vale? La otra pata de este simposio, y tener experiencias en la creación y gestión de políticas públicas, especialmente las sensibles a las mujeres. Desde esta doble vertiente académica y política ha trabajado sobre los cuidados, la violencia contra las mujeres, la implicación de los hombres en los cuidados o las necesidades de cuidado derivadas del envejecimiento, con numerosas publicaciones. Por ejemplo, su último libro, Cuidar a mayores y dependientes de la COVID-19, analiza algunas barreras del sistema de atención a la dependencia actual, aportando alternativas para mejorar el modelo. Bueno, Dolors, es todo, como decía, es todo un privilegio que te hayas acercado a nuestro simposio a dar tu conferencia. Nos vas a hablar de límites en la sociedad de los cuidados, ¿no? Hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración. Así que, nada, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sara. Y el privilegio es mío de poder estar aquí con ustedes y de haber sido invitada por la EANP para participar, dialogar, ¿no?, en este simposio que tiene esta temática que es importante porque, como se ha dicho, nos afecta a todas y a todos. Y claro, a mí se me ha pedido que hable específicamente del cambio de modelos de cuidado, del modelo de cuidados de larga duración. Y claro, cuando hablamos de cuidados de larga duración, este es un tema que es realmente un desafío del siglo XXI. Un desafío del siglo XXI porque efectivamente los cuidados de larga duración afectan a todas las edades, pero muy especialmente a las personas mayores en cuanto a número, ¿no?, de personas que los requieren. Y estamos en un momento que, como quien me ha precedido, Sara Moreno, ha explicado muy bien, ¿no?, en qué situación de colapso estamos, de crisis de los cuidados, de una cuestión no resuelta. Y me ha gustado mucho también cómo ha comentado la falta de valor. Yo diría que los cuidados a personas mayores y en situación de dependencia tienen una doble devaluación, por el hecho de que quienes cuidan son mujeres y por el hecho de que se dirigen precisamente a personas en situación de dependencia. Y Sara ha explicado muy bien, ¿no?,
como las diferencias con la crianza, ¿no?, en cuanto a manera de representárnoslo y de darle valor. Entonces, muy rápidamente presentaré lo que me parecen las insuficiencias del actual modelo. ¿Qué pasa con la pandemia? Porque reactiva este cambio de modelo. ¿Cuáles son las bases que sustentan el relato de este nuevo modelo de cuidados? Y después hablaré de estas bases, he elegido 5 elementos, y después me referiré a los límites, ¿no? En qué situación, en el mientras tanto que digo yo, ¿no? Es decir, hay un nuevo modelo, pero ¿y mientras tanto qué tenemos, ¿no? Entonces, para empezar, el actual modelo de cuidados de larga duración, no me extenderé, pero sí me gusta siempre decir que es un modelo insuficiente, insatisfactorio e injusto. Insuficiente porque, bueno, tenemos unas políticas públicas y antes ya se ha explicado precisamente cómo son débiles y selectivas que continúan sustentándose en la familia como principal agente cuidador. Genera menos derechos que otros sistemas del estado del bienestar, menos derechos que el sistema sanitario. Hay copago, por ejemplo, y sería interesante ver qué consecuencias tiene esto. Y por otro lado, es un sistema que se ha dejado en manos del sector privado, casi exclusivamente, pero no de cualquier sector privado, sino que han entrado ahí, ¿no?, las grandes corporaciones multinacionales y fondos de inversión. Y, subrayo, es el sistema más privatizado del estado del bienestar, más que el educativo, más que el sanitario, más que cualquier otro sistema. Y esto condiciona el futuro, por supuesto. Es insatisfactorio porque conduce a una institucionalización no deseada, luego hablaremos de esto, o que se podría retrasar. Bueno, a mí me impacta mucho un término que se utiliza mucho en el sistema sanitario, que es el de claudicación familiar, ¿no? Es decir, cuando se ingresa una persona en una residencia, me dicen geriatras, médicos, ha habido una claudicación familiar. Bueno, esto nos refleja el fuerte mandato cultural que hay en nuestra sociedad respecto a que quien ha de cuidar es la familia y claudica, es decir, ya no asume sus funciones, ¿no? Luego, cuando lo discute, me dicen, no es este el significado, quiere decir que ya no pueden más. Bueno, pues digámoslo de otra manera, porque el término claudicación, ¿no?, es muy fuerte en este sentido. Bueno, y es injusto, y quiero referirme un poco más a esto, porque, aunque luego, ¿no?, Leonor va a incidir más en estas cuestiones, básicamente porque se cruzan muchas desigualdades. Las desigualdades de género, que se ha insistido ya, afecta las trayectorias, el cuidado afecta profundamente a las trayectorias de las mujeres. El cuidado familiar, que parecía gratuito, tiene unos costes importantísimos para las mujeres. Cuidar empobrece, siempre lo digo, y se ha explicado muy bien antes, no insisto en esto. Afecta especialmente a las personas más vulnerables. Hay lo que llamamos la ley inversa de cuidados. Quien necesitaría más cuidados, porque ha tenido una vida en peores condiciones, es quien tiene peores condiciones para poderlos solucionar. Porque como el sistema público no nos lo resuelve todo, si no se pueden pagar, entonces esto afecta muchísimo, ¿no? Se basa en un trabajo precarizado, fuertemente precarizado y con fuerte tolerancia del trabajo sumergido, cosa que no pasa en otros sistemas, pero en este sí. Y también es injusto y discriminatorio para las personas que necesitan apoyos y cuidados, porque todo esto afecta a la calidad de la atención por mucho esfuerzo que hagan las profesionales, que no lo dudo, pero hay unas condiciones estructurales que dificultan un buen cuidado. Bueno, ¿cómo llegar a un modelo suficiente, satisfactorio, sustentable, que sea justo? Esta es la gran pregunta. Pues bueno, en estos momentos se está respondiendo de que hay que variar el paradigma y pasar de un enfoque de necesidades a un enfoque de derechos humanos.
Luego, otra cosa en la práctica, esto es cómo se concreta, ¿no? Pero ahora todos los documentos que se están generando sobre el nuevo modelo de cuidados citan este enfoque de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay que, de alguna manera, asegurar un cuidado digno, unos apoyos y cuidados dignos para aquellas personas que los requieren. Porque quien requiere cuidados tiene todos los derechos humanos completamente, no la mitad ni una cuarta parte, sino todos. Y esto no lo estamos asegurando con el actual modelo. Entonces, la pandemia ha sido un revulsivo en estas cuestiones. Hay muchos de estos aspectos que hablaremos del nuevo modelo ya se trataban antes. La pandemia no generó nada nuevo. Lo que sí ha generado es que de alguna manera nos tuviéramos que mirar en el espejo y no mirar a otro lado y ver qué problemas había. Y esto se ha tenido que asumir desde distintos ámbitos. Entonces, en este sentido, hay diversos documentos que se han generado a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel comunitario, ¿no? Que no es casualidad, son posteriores a la pandemia, ¿sí? La Estrategia Europea de Cuidados se aprobó por parte de la Comisión Europea en el año 2022. Nos dice que hay que garantizar unos cuidados accesibles, asequibles y de calidad. Subrayo, habla de servicios, no de derechos. Y por otro lado, pues tampoco nos dice quién ha de hacer qué ha de hacer el Estado, qué ha de hacer el mercado, solo nos dice esto, asequibles, de calidad, bueno, está bien, ¿eh? Vale. Bueno, luego la propia Comisión Lancet, que habla justamente de esta necesidad de integrar servicios sociales y sanitarios para recibir un buen cuidado y cómo el capacitismo y el edadismo dificultan que haya un buen cuidado. La propia Organización Mundial de la Salud tiene un documento del año 2024 que se llama Cuidados de larga duración para las personas mayores, donde se insiste también en esta necesidad de poner la persona en el centro y que sean los servicios quienes asistan, ¿no?, a la persona. La estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad es del año 2024. Fíjense que todos son, ¿no?, documentos muy nuevos. Y la estrategia Cuidas, que antes ha sido mencionada en la intervención, ¿no?, del momento de la inauguración y que mañana explicará Teresa Martínez, pues es del año 2024. Todos estos documentos tienen antecedentes previamente, ¿no? Pero cuando se empiezan a concretar, pues es precisamente después de la pandemia. Y dos conceptos clave. Uno es el de desinstitucionalización, que es un concepto muy raro. Para mí es muy raro, porque es un concepto que dices, bueno, si la mayor parte de cuidados se hacen en la familia, ¿qué queremos decir con desinstitucionalizar? ¿Vamos a sacar a las personas de las residencias? No, ¿verdad? No, porque las seguimos necesitando, ¿no? Entonces, viene básicamente del mundo de la discapacidad, este concepto. Y ahora lo estamos aplicando a todo el sistema de cuidados de larga duración, ¿no? Pero han sido las personas con discapacidad que han reivindicado que no quieren estar desinstitucionalizadas. Pero sobre todo, lo que es más importante es el concepto. La institucionalización no es un edificio ni es un lugar. Es una cultura, una forma de abordar los cuidados, ¿no? Podríamos hablar de una cultura institucional. Jerárquica, no participativa, homogeneizadora, ¿no? Es decir, muy basada en el conocimiento experto, que ha de existir, lógicamente, el conocimiento experto, pero que de alguna manera no cuenta con la agencia de las personas que reciben apoyos y cuidados. Por tanto, una cultura institucional puede estar en los hogares. Por tanto, cuando decimos de que la gente prefiere estar en los hogares, no es para que se reproduzca esta cultura institucional, jerárquica y tal, que puede estar también en los hogares. Y las residencias, de alguna manera, que han de seguir existiendo, han de desinstitucionalizarse, pero desde el punto de vista de organización, de cultura del trabajo, etc. ¿Sí? Y otro concepto básico es enfoque comunitario. Por tanto, estos dos conceptos son, de alguna manera, la arquitectura del sistema, que se basa, el nuevo modelo, yo lo he resumido en 5
elementos básicos que los voy a intentar explicar un poquito, ¿no? Primero los enumero y luego los explico. Primero, las personas. Segundo, servicios suficientes para envejecer en el hogar y permanecer en el entorno comunitario. Cambios en las residencias, que se parezcan más a los hogares, ¿sí? Promover viviendas con servicios, lo que se llama el paradigma housing, luego me referiré, y necesidad de dignificar el trabajo de las personas cuidadoras, siendo este un sector ocupacional en expansión. Peligros, ya los advertiré después cuando hable de los límites, es que si esto no se hace bien, el relato es muy bonito, pero puede llegar a una refamiliarización del cuidado, a una individualización del riesgo de la dependencia, a un predominio del mercado y, por tanto, me interesa el mientras tanto. ¿Sí? Porque el relato, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en este relato, ¿no? En este nuevo modelo? Seguramente quienes estamos aquí y que estamos llegando a la vejez, yo claramente ya lo estoy, ya estoy clasificada, ya está, y me da igual, ¿no? Bueno, pues, ¿qué queremos cuando seamos mayores, ¿no? Sara se refería, ¿estamos haciendo previsión de cómo queremos envejecer, en qué condiciones, con quién y cómo? Bueno, pues yo misma no lo hago, miren. ¿Qué quiere que les diga? Porque no nos gusta, ¿no?, prever el riesgo de dependencia, pero ahí está. Entonces, por tanto, voy a desgranar, ¿no?, los 5 elementos que he señalado. Primero, las personas. Esto es un cambio de paradigma muy importante. Es un cambio cultural. Es lo que yo a veces resumo en cuidar a las personas contando con ellas, lo digo así. Y esto, bueno, implica partir de la evidencia de que las personas en situación de discapacidad y quienes necesitan cuidados no son grupos homogéneos, tienen distintas capacidades, experiencias, opiniones, intereses y necesidades. Una amiga y excelente filósofa, Victoria Camps, a veces esto lo explica diciendo: un niño pequeño, todos son iguales. Una persona mayor lleva una mochila detrás, que es toda su experiencia vital, y por tanto, ¿cómo podemos homogeneizar un colectivo con tanta historia distinta de su vida, ¿no? Bueno, pues, de hecho, entender, digamos, que esto implica repensar la provisión de cuidados, implica evitar todo este capacitismo y edadismo, sobre todo, que nos impregna, y podríamos hablar un poco más de todo esto, pero evidentemente no me da tiempo, para entender que hay que tener en cuenta las preferencias de las personas y negociarlas, claro, no quiere decir que nos tengamos que doblegar a determinadas maneras de entender las cosas. Pero hay que dialogar, hay que hacer que la persona sea partícipe, es decir, no tener una actitud paternalista, no sé cómo explicarlo, no tener una actitud paternalista erradicando, y contando, por tanto, con la opinión y agencia de las personas, sea cual sea su situación, ¿no? La demencia o las dificultades de movilidad no han de impedir reconocer que las personas tienen esta agencia, y hemos de hacer lo posible para que este derecho fundamental de recibir unos cuidados dignos también tenga en cuenta justamente a estas diferencias y estas preferencias de las personas. ¿Que es difícil? Sí. Pero no hay motivos para no trabajar en esta dirección. Y, por tanto, vuelvo a insistir que cuidar de las personas contando con ellas es el gran cambio en el modelo de cuidados y que, de alguna manera, legitima todo lo demás. Esto se ha resumido en el concepto de la atención centrada en la persona. Y no lo he citado hasta ahora porque es un concepto viejo, no es nuevo.
pero es que ya es una etiqueta. Sí, es una etiqueta. Yo lo he visto en el anuncio de algunas residencias. Sí. Tenemos este servicio, este otro servicio y atención centrada en la persona, como si fuera un servicio más, cuando es una cuestión transversal de cómo enfocar los cuidados. Bueno, la segunda cuestión, que serían los cuidados de base local y comunitaria. ¿Sí? Bueno, ¿por qué potenciar este tipo de cuidados? No solamente porque las personas, y si nos pensamos en nosotros mismos, decimos la preferencia es ¿no? envejecer en el hogar, sino porque sobre todo lo que es importante es no erradicar de la comunidad. Es decir, en el sentido de que en el entorno comunitario es donde hay todas estas microrelaciones donde la persona tiene su identidad, la conocen, se reconoce. Y a veces cuando ya eres muy mayor y has ido perdiendo por el camino pues familiares, amigos, porque se han ido muriendo, las únicas dimensiones que te quedan es justamente toda esta red invisible, ¿no? Red natural informal, como se le llama a veces, que está en tu propio entorno. Entonces, no pasa nada si hay que ir a unas residencias, si las residencias están vinculadas en el entorno, si no trabajan de puertas adentro, ¿no? O los centros de día, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de toda esta dimensión, implica potenciar el cuidado en el hogar, ¿sí? Esto quiere decir pues, que los servicios de atención domiciliaria tendrían que ser más potentes, más flexibles, responder a las necesidades de las personas y no una lógica burocrática, tienes tal grado de dependencia, te tocan tantas horas, que es lo que pasa ahora, reforzar todo lo que es justamente todo lo que hace posible la permanencia en el hogar, articular lo que existe en la comunidad, esto se ha señalado antes, lo que se intenta hacer, ¿no? Con muchas experiencias y que algunas saldrán mañana, seguro, ¿no? Porque se trata también de aprovechar lo que existe y articular recursos, entre otras cosas, los recursos sociales y los sanitarios, caramba. Que la pandemia mostró que no solo estaban descoordinados, sino incluso desconectados. ¿Sí? Por tanto, que quien hace la asistencia, un auxiliar de asistencia a domicilio, pueda conocer la historia clínica de una persona que está cuidando, pues qué menos, ¿no? Parece que, entonces sí, claro. Bueno, todo esto hay que hacer intentos, pero no solo esto, sino con todas las entidades, las escuelas, las asociaciones de jubilados, jubiladas, es decir, finalmente quien cuida es la sociedad también, ¿no? Es decir, hay el cuidado directo y este cuidado más de acompañamiento, que es el conjunto de la sociedad quien cuida. Por tanto, también supone potenciar los mecanismos de participación comunitaria en los que se pueda escuchar la voz de aquellas personas que cuidan y de aquellas personas que reciben apoyos y cuidados. Y en este sentido, bueno, el contexto comunitario permite, con todas las dimensiones y complejidades y dificultades de identificarlo, proporcionar una cierta vida con sentido a las personas que necesitan apoyo y cuidado. Tercer punto, las residencias. Bueno, las residencias que han sido, son necesarias, seguirán siendo necesarias y además se construyeron en un determinado momento para desfamiliarizar una parte del cuidado, efectivamente. En estos momentos, y tal como ha sido la historia de las residencias, es que no sé mucho cómo explicarlo en pocos minutos, pero se han convertido, por decirlo así, en un sistema hotelero hospitalario, sí, por su estructura, por su organización, ¿no? En que, salvando evidentemente excepciones, que las hay y seguro que las hay, pero que finalmente quien entra en una residencia pues deja de tener agencia prácticamente porque se le asignan pues unos horarios, unos
¿no? Es decir, aquello de las preferencias queda ya muy limitado, ¿no? Y si hablamos de las condiciones laborales de quienes trabajan en residencias, por muy buena voluntad que tengan, pues han de cumplir con unos horarios, unos tiempos, que son unos tiempos de cronómetro, no unos tiempos de cuidado. Y esto hace que pensemos, se haya pensado desde quien tiene experiencia en residencias, que las residencias que les podríamos llamar tradicionales han fracasado. Por eso la gente no quiere ir a residencias, ¿sí? Y por tanto, lo que se está intentando impulsar es un cambio del modelo residencial, que se parezcan más a hogares y no a hospitales, que se puedan personalizar. Y esto tiene que ver con varias cosas, con la organización de los espacios, con el agrupamiento de las personas y también con las culturas del trabajo. Todo va junto, ¿sí? Organización de los espacios, se está hablando, insisto, de residencias, si no estás como en casa, que sea como en casa. Unidades de convivencia, por tanto, en este sentido, que no sean aquello macro residencias, pero incluso dentro de las residencias grupos de 15 personas, ¿no? Que estén organizadas en espacios, insisto, semejantes a hogares. ¿Por qué no una cocina? ¿Por qué no una sala de estar? ¿Por qué no más habitaciones individuales? Me dirán, por el coste. Sí, es verdad. Sí, cuidar bien es caro, no es barato. Es así, ¿sí? Y con unas culturas del trabajo que impliquen más tiempo y aquella idea de que cuidar no es solo hacer cosas, es también relacionarse, es ponerse en el lugar del otro, es poder tener en cuenta la vida de aquella persona, es poder atender, personalizar el cuidado. Bueno, dificultades, bueno, ya lo veremos después. Cuarto elemento. Promover viviendas con servicios. Esta es una de las fórmulas menos estudiadas en nuestro país, menos realizadas y con más futuro si los poderes públicos lo tienen claro, porque el mercado ya está ahí. El mercado ya está ahí. En la costa valenciana ya hay cantidad de viviendas con servicios para personas mayores. Van los británicos ¿no? a jubilarse. Bueno, el mercado ya está ahí. En Cataluña también, no sé, aquí en Asturias, ¿sí? Pero una de las líneas es que, es que ha de haber varias alternativas. No necesariamente la dicotomía es hogar-residencia. Puede haber estas soluciones intermedias que son viviendas con servicios y que lo interesante sería que se hagan desde el sistema público. Y me consta que en algunos sitios se han hecho, ¿no? Me hablaban ahora hace poco de los apartamentos Gijón, ¿no? O de los apartamentos Sierra del Suero, que están aquí en Asturias, y que por tanto son apartamentos que en estos casos están impulsados por ERA y que son públicos y que son para personas que no tenían una vivienda adecuada y que en este caso son autónomas y pueden vivir en este sitio. En Barcelona hay unas 1.600 viviendas de este tipo también, que en este caso se atribuyen a personas mayores, una o dos, se pueden ir en pareja, con falta de recursos. Entonces es el ayuntamiento quien, en función de la capacidad económica de la persona, pone los recursos, y también para personas que a lo mejor tienen una vivienda en propiedad, pero que es inadecuada, porque tiene escaleras, o no tiene espacio suficiente, entonces se hace una permuta, ¿no? A cambio de que tú estás en esta vivienda protegida, tu vivienda se alquila a personas jóvenes, ¿sí? Bueno, hay fórmulas distintas, pero esto es una de las cuestiones de futuro. Y finalmente, la necesidad de dignificar el trabajo de las cuidadoras profesionales. No voy a insistir en esto porque seguramente tú lo vas a hacer. Sí que lo que quiero señalar, porque me queda poco tiempo, es que la crisis de trabajadoras de cuidados de larga duración es ya una emergencia de primera magnitud y debería ser una prioridad política poder
aumentar, mejorar, hacer atractivo el sector, porque la elevada rotación se debe también a unos salarios bajos, a que para una misma categoría laboral se cobra menos en el sector de los cuidados sociales que en el sanitario, y lógicamente la gente a la que puede se va. Y esto no es bueno ni para las trabajadoras ni tampoco para las personas que reciben cuidados. Solo indicar que se ha hecho un estudio a nivel del Estado español de cuáles son las necesidades de trabajadoras y se han hecho 4 escenarios, no los voy a explicar todos, pero solo decirle, y la previsión es para el año 2030, que es dentro de 5 años, ¿sí? Pues uno de los escenarios que decir, no vamos a tocar nada del sistema de atención a la dependencia, solo que va a entrar más gente, y esto lo sabemos. Pues en este sentido se necesitarían 260.000 personas cuidadoras adicionales a las que ya existen, que son unas 500.000. 260.000, ¿no? Si fuera unos cuidados con la actual cobertura y con giro comunitario, se necesitarían entonces 380.000 más. ¿Sí? Porque el giro comunitario no implica abaratar servicios, sino todo lo contrario, implica unas nuevas organizaciones. Para ir acabando, que casi los límites casi ya no... Bueno, solo unas cuestiones ya final. También es un gran cambio entender que las familias no van a poder cuidar como lo hacen ahora. Todavía en estos momentos las personas mayores tienen un colchón, por decirlo así, familiar, en que puede hacerse, pero las generaciones que están llegando ahora a la vejez no lo van a tener. Es decir, por mucho que culturalmente pensemos las familias harán, hay en muchas situaciones que no lo van a poder hacer. Y pensemos en la cantidad de personas que viven solas, de personas mayores que viven solas. Segundo, otra cuestión, para que el proceso de desinstitucionalización y este nuevo modelo sea satisfactorio, se necesita una financiación adecuada. Integrar la esfera comunitaria en los cuidados no supone un ahorro directo para el sistema, sino al contrario de lo que pueda parecer. Y, por tanto, dar valor al cuidado significa asignar recursos, no quitarlos. Y esto me preocupa mucho porque en estos momentos en que hay en el Congreso de Diputados una reforma de la ley de dependencia que me parece muy interesante en contenido, porque todas estas cuestiones están contempladas, va sin financiación. Entonces, bueno, hay una autora, Emma Dowling, que alerta sobre las lógicas económicas de lo que ella llama la austeridad participativa, en que finalmente se nos dice, no, es toda la sociedad, ¿no?, que concierne todo esto, pero finalmente, pues bueno, insisto en que la participación de la comunidad en los cuidados no puede ser un eufemismo para que la administración ahorre recursos, ¿sí? Bueno, por otro lado, la cuestión de toda la gestión del sistema. Antes Sara hablaba de un sistema público comunitario. Yo también pienso que ha de ir por ahí, aunque la dificultad la tenemos con la enorme presencia de una determinada parte del sector privado. Entonces, yo pienso que todo lo que es las relaciones de la Administración con el tercer sector son importantísimo que se impulsen. Más todavía, la Estrategia Europea de Cuidados, que les aseguro que no es revolucionaria, para nada, señala que es muy importante que en este tema el tercer sector tenga un protagonismo, porque los beneficios que se puedan generar revierten en la propia organización y en el propio sistema y en la mejora de la calidad de los cuidados, no en dar beneficios a inversores, que es otra lógica muy distinta.
Bueno, por tanto, se trata de revalorizar la gestión pública y de hacer, y si no todo puede ser público, pues que se hagan, ¿no?, más vínculos, más estrategias con el sector comunitario. Bueno, el desafío es mayúsculo, ¿sí? Si tenemos en cuenta la situación de la que partimos y tomamos como referencia todas las situaciones de cuidado. Estamos viviendo profundas transformaciones sociales y demográficas que están cambiando la relación trabajo, familia, cuidados, que están individualizando mucho todas las lógicas, y me quiero referir también a cómo la propia expansión de una extrema derecha está afectando el propio futuro de este sistema, porque nos está insistiendo en que son las familias, ¿no?, las que han de cuidar, y bueno, y otras cosas, ya no entro en ello. Bueno, sería un error, y acabo aquí, prometo, sería un error no invertir suficientemente en cuidados, considerarlas una carga social, un coste innecesario, olvidando el considerable retorno que tiene para la sociedad que haya unas personas que tengan unas condiciones de vida dignas a pesar de que necesiten apoyos y cuidados, y que estos apoyos y cuidados les permitan tener una vida digna y con significado, teniendo en cuenta, y lo señalaba antes Sara también, que es generador de empleos. Y por tanto, esto, siempre que hablo con alguien de un gobierno les digo esto, es que esto genera empleos, ¿no?, porque es de estas cosas que interesan, ¿no? Y claro, esto implica un sistema de cuidados que se entienda de forma global e integrada, que se entienda no como un aspecto individual, privado de las familias y cosa de mujeres, sino que se entienda como un asunto de competencia social y pública, y por tanto yo creo que tendría que haber un pacto de Estado para los cuidados. Y con esto acabo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dolors. La verdad que podríamos estar toda la mañana continuando con este tema porque ha sido muy interesante. Espero que en la ronda de preguntas demos lugar a profundizar más en algunos de estos temas, ¿no?, que has tocado. Bueno, pues voy a dar paso a la segunda ponente, a Leonor Canals Botas. Ella es técnica de investigación en EAP en España, con la línea de investigación Nuevas Miradas, Miradas, que es un acrónimo de Mujeres, Igualdad, Rentas, Acceso a Derechos y Atención Sociosanitaria, que ya conoceréis. Graduada en Ciencias Políticas, con un máster en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos y especialización en Investigación y Género. Actualmente es investigadora en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social del Estado español, como bien dije antes, donde coordina diferentes estudios y proyectos orientados al análisis de la pobreza, la desigualdad, el envejecimiento, los cuidados y el género. A lo largo de su trayectoria profesional ha abordado también el estudio de las desigualdades de género, las violencias hacia las mujeres y el análisis de políticas y servicios públicos. Su trabajo se centra en la generación de conocimiento, incorporando el uso de enfoques y metodologías participativas para contribuir a la formulación de políticas públicas más justas e inclusivas, incorporando una mirada de derechos e interseccional, ¿no? Con lo cual es un complemento totalmente adecuado para lo que nos ha comentado Dolors, ¿no? Bueno, pues la ponencia que nos va a presentar nos viene a preguntar lo primero: ¿cuidar empobrece? Nos hablará de economía de los cuidados, desigualdad y pobreza, hogares monomarentales, personas migrantes, violencias, precariedad laboral, etc. Hará una reflexión sobre la relación directa entre los trabajos de cuidados y el nivel de pobreza y exclusión social que experimentan las mujeres. Con lo cual, Leonor, estamos deseosos de escuchar tu intervención. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Muchas gracias a EAPN Asturias por invitarnos a participar. Yo voy a intentar contextualizar un poco lo que se ha hablado, intentando no repetir todo lo que ya han dicho las compañeras, que lo han dicho de una forma súper clara y súper precisa. Y sí que me gustaría empezar un poco con dos definiciones
La primera de ellas es necesariamente la de la pobreza, ¿no? Desde APN nos gusta acercarnos a la pobreza desde el enfoque de derechos, ¿no? Porque la pobreza supone una negación sistemática de derechos, ¿no? Supone una negación del derecho a la vivienda, el derecho al ocio, el derecho a la seguridad y el derecho también a un proyecto de vida, ¿no? A poder desarrollar un proyecto propio de vida. Es importante tener en cuenta que las personas que están en situación de pobreza y exclusión social no lo están por unas condiciones o unas decisiones individuales, ¿no? Sino que es consecuencia de un contexto sociopolítico y económico concreto. No es eso, consecuencia de una trayectoria vital concreta, sino el modelo en el que nos desarrollamos como personas. En este sentido, es verdad que influyen muchos factores, ¿no? En la condición de pobreza, pero tenemos que señalar que el que sigue resultando más importante, ¿no? o el que sigue condicionando en mayor medida el riesgo de pobreza y exclusión social en las personas es el contexto familiar, ¿no? Es de dónde vienes. La transmisión generacional de la pobreza, en ese sentido, sigue siendo un continuo, ¿no? Que no conseguimos revertir como sociedad. Entonces, bueno, en este sentido, la pobreza se entiende precisamente como pone ahí, ¿no? Como un entramado de restricciones estructurales que no solamente afectan a las condiciones materiales de las personas, sino que necesariamente también afectan a las oportunidades vitales de ellas y al reconocimiento social, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado los cuidados, que bueno, ya me toca la última de las ponencias, entonces mis compañeras ya lo han hecho de una forma súper completa, pero bueno, yo sí que quería definir un poco los cuidados de esta forma holística, ¿no? Entendiéndola como algo que nos acompaña a todas las personas a lo largo de la vida por el hecho de ser personas, ¿no? Es algo inherente a nuestra condición que en función del momento vital y de las dependencias que podemos vivir en un momento, en otro no y en otro volver a vivirlas, nos van acompañando y fluctuando a lo largo del tiempo. Bueno, como ya han mencionado ellas también, en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? En una crisis de cuidados, se ha roto un poco este modelo secuencial de la vida, han surgido nuevas formas de familias, nuevos retos sociales, etcétera. Este diamante de cuidados que nos dibujaba antes Sara viene incorporando de forma mayoritaria, viene incorporando más fuertemente el mercado y lo comunitario, ¿no? Que intentaré también acercarme un poquito a esto en esta ponencia. Entonces, bueno, una vez ya hemos hecho un poco estas diferencias, me gustaría centrarnos en una pregunta para abrir un poco estas cuestiones, que es si tenemos todas las personas las mismas posibilidades de cuidar y de ser cuidadas. La respuesta corta sería que no. La respuesta larga implica atender a diferentes cuestiones, ¿no? Una de ellas, que ya se ha abordado en esta mañana, es la cuestión del género, ¿no? Como pone ahí, en España más del 75% de las personas que prestan cuidados a personas dependientes son mujeres. Históricamente y tradicionalmente se ha responsabilizado, ¿no? del trabajo de cuidados a las mujeres. Se ha hecho además mayoritariamente en el ámbito privado, ¿no? Era algo que quedaba circunscrito a la familia, al hogar, etc. Esto ha limitado el bienestar y la posibilidad de desarrollo económico de las mujeres, así como el disfrute de su vida y el ejercicio de sus derechos. Pese que conforme han ido cambiando estas dinámicas de cuidados, mujeres en el ámbito laboral, etc., no se ha cambiado con esta responsabilización, ¿no? Los cuidados continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Sí, en torno al 92% de las personas ocupadas a tiempo parcial por cuidado de niños, de adultos enfermos, incapacitados o mayores siguen siendo mujeres,
y el 95% del empleo a tiempo parcial por motivos de cuidado lo realizan ellas, ¿no? Aquí podemos ver cómo no solo existe una segregación horizontal en los empleos, ¿no? En los que existen trabajos más feminizados, como el trabajo de cuidados, en los que hay una mayor presencia de mujeres, sino que también existe una segregación horizontal, en la que, entre otras cuestiones, por esta mayor responsabilización de las mujeres de los cuidados, afecta pues a la promoción de ellas en el mercado laboral, a la asunción de puestos de poder, con todo lo que esto significa, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el 26,8% de las mujeres está en riesgo de pobreza y exclusión social frente al 24,8% de los hombres, ¿no? Estas diferencias de género en términos de pobreza se conocen como la feminización de la pobreza y tienen un término precisamente demostrando, ¿no?, que no es una condición individual, sino que es algo estructural. Además, si ves la evolución histórica de las cifras de pobreza, se puede ver cómo se mantiene estable a lo largo del tiempo, y en aquellos periodos en los que se disminuye, ¿no?, las diferencias en riesgo de pobreza y exclusión social entre mujeres y hombres, no lo hace tanto por una mejora de las condiciones socioeconómicas de ellas, sino por un empeoramiento de las de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres más o menos estamos estables en cifras en riesgo de pobreza y exclusión social, son ellos los que varían o empeoran un poco más. Vale, esto por un lado, ¿no? El género creo que es algo que ya tenemos todas como bastante claro. Y por otro lado, el tema del origen, ¿no?, de la condición migrante. Del total de todas las personas afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar, el 44% eran de nacionalidad extranjera. A esto hay que sumarle todas aquellas personas que no están en el mercado regulado, ¿no?, sino que están en el mercado no regulado, que en términos de trabajo del hogar y de los cuidados no son pocas, ¿no?, el número de mujeres que se encuentran en esta situación. Y bueno, por continuar un poco con esta vinculación con la pobreza, también se puede ver cómo la tasa AROPE en las personas de origen extracomunitario es mucho superior a las de origen comunitario y la de población española, ¿no? Un 54,1% frente a un 35,1% de las personas comunitarias y un 20,8% de las personas de nacionalidad española. Esto sitúa a las personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, que además, si lo entrecruzamos con el tema por el que estamos hoy aquí, que es el de los cuidados, no podemos dejar de señalar, que ya han mencionado con anterioridad, toda esta parte de las relaciones vinculares, familiares, con el entorno, ¿no? Normalmente las personas migrantes no cuentan con todo este tejido social que sostiene en muchas ocasiones a las personas, ¿no? También las personas que están en situación de pobreza tienen mayores dificultades, como se ha visto, afecta también a todo este entramado social, que es un elemento muy protector de las personas. Y bueno, y por último, como una de las máximas expresiones, ¿no?, de esta relación entre género, migración y pobreza, estarían las denominadas cadenas globales de cuidados, que seguro que también todas aquí conocemos, ¿no?, por las que se da un trasvase de mujeres, mayoritariamente, de otros puntos del globo a pues, países mayoritariamente occidentales para cubrir unas necesidades de cuidados, ¿no?, de sostenimiento de la vida, que están dejando de ser cubiertas en sus países de origen, ¿no?, por ellas mismas. ¿En qué deriva todo esto? Pues como os he mencionado antes, ¿no?, por un lado, el trabajo no remunerado, tanto como el remunerado en términos de cuidados, está muy infravalorado, está invisibilizado. Cuando es remunerado tiene niveles muy altos de precariedad y de rotación. Esto sitúa a las mujeres que realizan tanto cuidados remunerados como no remunerados
en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, no queríamos dejar de señalar ese puntito que aparece ahí de salud mental, es porque este año desde EAP en España hemos realizado una investigación que precisamente buscaba ver un poco, ¿no?, cómo se relacionaba el género, la pobreza, los cuidados con la salud mental de las mujeres. Y bueno, hemos podido ver, ¿no?, hemos podido contrastar cómo esta proyección que tenemos socialmente de los cuidados en las mujeres y todo lo que esto implica de mayor precariedad, de reducción de jornadas laborales, de asunción de la carga mental, ¿no?, de tiempos dedicados a otras personas por los cuidados, todo esto tiene implicaciones en la salud mental de ellas, repercusiones negativas, ¿no? Las responsabilidades y obligaciones que se hacen de los cuidados sobre las mujeres les afectan, desarrollando estas pues, mayores problemáticas en la salud mental. Esto además se agrava, ¿no? Estas problemáticas de salud mental se agravan si introducimos otras variables pues, como la renta, el origen, etcétera. ¿No? Como hemos visto, pues, todos estos elementos que son protectores van disminuyendo conforme aumentan las desigualdades. En este sentido había una frase que me dijo una de las mujeres a las que entrevisté que me pareció que era muy acertada, ¿no? Que me decía que compaginar la vida laboral y familiar no es lo mismo para una dependiente del H&M que para una médica, ¿no? No cuentan en función de la situación de vulnerabilidad, no se cuentan ni con los mismos recursos, pero ni materiales, ni de tiempo, ni de redes, ¿no?, que puedan ayudar a sostener todas esas labores que implican los cuidados. Entonces, antes se ha dicho, cuidar empobrece, es cierto, pero aquí me gustaría hacer una apreciación y es que no es que las mujeres sean más pobres porque cuidan, que sí, pero es porque los cuidados, ¿no?, están organizados de tal forma que cuidar implica renunciar, ¿no? Renunciar a derechos, renunciar a ingresos, renunciar a salud y renunciar a tiempo propio. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, los cuidados han sido un factor que a pesar de bueno, como ya se ha repetido muchísimo, son un sostén, ¿no? Son necesarios para sostener la vida. Ha sido una labor históricamente infravalorada, invisibilizada y no reconocida. Bueno, ahora sí que me gustaría centrarnos también un poquito en la parte de límites y retos que desde APN hemos identificado. Y bueno, el mayor reto, obviamente, como todas las que estamos aquí ya sabemos, es esta nueva configuración de un sistema público y universal de cuidados. Ahora bien, ¿qué necesitamos, ¿no?, para que este sistema sea realmente público, universal e inclusivo y tenga en cuenta a todas las personas? ¿No? En primer lugar, creemos que es fundamental reconocer el derecho a cuidar y a que nos cuiden, ¿no?, partiendo de un principio de igualdad y de no discriminación. Actualmente, como hemos visto, el Estado no está logrando, ¿no?, cubrir todos estos nuevos vacíos, ¿no?, en el modelo de cuidados, y esto está generando pues, profundas desigualdades, ¿no?, fundamentalmente o mayoritariamente con un sesgo ahí socioeconómico muy fuerte, ¿no? El modelo familista de cuidados no está pudiendo abordar todas estas cuestiones y entonces está recayendo mayoritariamente en las familias y en el mercado, ¿no? Las familias, cuando no son capaces de cubrir estos cuidados en la propia familia, pues recurren al mercado. ¿Qué ocurre? Que aquellas personas que no tienen la opción de recurrir al mercado se encuentran en una posición muy desigual, ¿no? Por ejemplo, en otra de las investigaciones que hemos realizado este año en
en la EAPN, nos salía el caso de personas mayores que no tienen la capacidad de hacer accesible su vivienda, ¿no? Por dar un ejemplo muy concreto, las ayudas para la rehabilitación de la ducha. Si tú no tienes la capacidad económica para realizar la obra, no vas a poder cubrirla porque las prestaciones económicas te llegan una vez ya se ha realizado la obra, ¿no? Son a posteriori. Entonces eso coloca a muchas personas en situación de vulnerabilidad en una incapacidad para cubrir unos derechos básicos, ¿no? Entonces, en este sentido, es fundamental tener en cuenta las situaciones de pobreza y exclusión social, ¿no? En todas las fases de generación de este modelo de cuidados, ¿no? Desde el diseño hasta la implementación y la evaluación del mismo para que realmente sea un modelo de cuidados inclusivo, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de cambios en el que se están desarrollando muchas estrategias, muchas de las cuales sin duda tienen mucho potencial, ¿no? Y son muy necesarias en relación con los cuidados, pues como los cohousing, las comunidades de crianza, etcétera. ¿Qué ocurre con estas estrategias que no tienen esta mirada, ¿no? No están teniendo en cuenta las realidades de todas las personas, entonces están dejando a muchos sectores de población fuera, ¿no? Hace falta mucho capital económico, pero también capital social y mucho tiempo disponible para participar de muchas de las experiencias que ahora están surgiendo y que, insisto, son muy positivas. Creo que muchas de ellas van bien encaminadas, ¿no? Tienen como unos objetivos que se alinean, pero que no están sabiendo o no están queriendo, ¿no? Incluir a todas las personas en ellas. ¿Qué se puede hacer para esto, ¿no? Para esta inclusión, una inclusión efectiva de este modelo de cuidados? Pues realmente basarse en la gobernanza, ¿no? Y en la participación de todas las personas. La participación de las personas implicadas no solamente aumenta la eficacia y la eficiencia de estas estrategias, porque te permite estar más cercana a la realidad de las personas, ¿no? Saber qué se necesita realmente, cómo esto se puede desarrollar, sino que además el hecho de que las personas participen en la creación de este tipo de estrategias genera una mayor identificación con ella por parte de las personas, lo que al mismo tiempo redunda en una mayor eficacia de las mismas. Por otra parte, es fundamental que se adapte y se consideren las necesidades, capacidades y deseos de las personas. Esto también desde el enfoque de derechos, ¿no? Que se comentaba antes, el derecho de todas las personas a su propia vida, ¿no? A proyectar su propia vida. En este sentido, como ha mencionado Dolors, nos tenemos que centrar en la aporofobia y en el edadismo, ¿no? Dos cuestiones que le arrebatan a las personas su agencia y su propia percepción, ¿no? Tanto interna como externa, de personas con capacidades y con el derecho, ¿no? A decidir sobre la propia vida. La aporofobia afecta a las personas en situación de pobreza y el edadismo afecta tanto a personas mayores como jóvenes, ¿no? Pero son dos elementos que, si no los abordamos, vamos a continuar reproduciendo constantemente los mismos elementos de desigualdad. Por otro lado, como abordaba esta mañana Sara, tenemos que atender a los usos de tiempo y medidas del ámbito laboral, ¿no? En este sentido, abordar, ¿no? Las desigualdades de género actuales y los procesos de socialización de género. Esto implica que realmente se incluya la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de todas estas estrategias, ¿no? Desde datos segregados por sexo hasta tener la opinión de mujeres y hombres participantes, pasando por todos estos análisis con perspectiva de género a la hora de desarrollar las diferentes estrategias, ¿no? Y en este sentido también
creemos que es fundamental no tanto adecuar los cuidados al mercado laboral, ¿no?, sino revisar las formas de vida y de estructuración del tiempo para que sea un poco más el mercado laboral el que se ajuste a las necesidades de cuidado que tenemos. Porque estamos viendo que de la otra forma no está siendo posible, no lo estamos consiguiendo. Directamente relacionado con ello, pues profesionalizar los cuidados, no solo revalorizarlos socialmente, ¿no?, tanto los remunerados como los no remunerados, sino realmente otorgar de una seguridad y de una regulación a las personas profesionales de los cuidados para que tengan unas condiciones de trabajo dignas. Y por último, como se ha mencionado ya, continuar potenciando lo comunitario, ¿no?, porque lo comunitario es un elemento, la generación de redes y de tejido social es un elemento protector en sí mismo. Entonces tenemos que continuar posicionándolo no solo como un espacio, sino también como un actor. Pero para ello, como ya se ha mencionado también, es fundamental dotarle de recursos, ¿no? Tiene que tener recursos de tiempo, económicos, pero también de profesionales, también de conocimiento, ¿no?, de nuevas formas de hacer desde lo comunitario. Y contextualizarlo. Es importante contextualizarlo, por un lado, a los territorios, ¿no? Cualquier persona que trabaja desde lo comunitario sabe que depende profundamente de lo local, ¿no?, que lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro contexto a 20 kilómetros de distancia. Entonces, en ese sentido es muy importante anclarlo al territorio y a las personas, entidades, comunidades, etcétera, que operan en él. Por esto no existe una única vía, ¿no?, para generar todo lo relacionado con lo comunitario. Y por otra parte, aquí viene un poco un elemento más complejo, ¿no?, que es que buscar que de este común, ¿no?, de este comunitario, realmente, como ya he mencionado muchas veces, participen todas las personas, ¿no? Como ha mencionado antes Sara, cuando se participa también desde lo comunitario, acaba recayendo en unos sectores muy concretos de la población, ¿no? Las personas, por ejemplo, en riesgo de pobreza o exclusión social, se ven muy apartadas de este tipo de espacios, sea por tiempo material, ¿no?, por la propia autopercepción, por recursos de diferente tipo. Entonces es muy importante saber las limitaciones de acceso que tienen los diferentes grupos sociales y adaptarnos a ellos para que esta participación no continúe reproduciendo y generando, ¿no?, las mismas brechas que ya sabemos que hay en otros espacios. Y bueno, ya para terminar, no sé si he sido demasiado rápida o voy bien. Quizás yo peco un poco de ingenua, ¿no? Pero a mí sí que como este momento de cambio, ¿no?, en el que tenemos, estamos como en transición de un modelo a otro, me parece también como un momento de aceptar este propio aprendizaje, ¿no?, y aprovecharlo para, en este proceso de aprendizaje, precisamente, incluir a todos esos recursos que ya tenemos y que ya han mencionado, pues como los servicios sociales, los sanitarios, los comunitarios que ya existen, pero también todos esos proyectos piloto que se vienen desarrollando desde hace ya unos cuantos años relacionados con los cuidados y que continúan siendo piloto, integrarlos también, integrar las perspectivas de los diferentes grupos sociales que están implicados, desde las personas cuidadoras a las cuidadas, ¿no? Aprovechar como este momento de transformación que estamos viviendo y bueno, obviamente reivindicar, ¿no?, una apuesta política que no solamente se basa en el discurso, ¿no?, y en esta participación simbólica que vemos tanto últimamente, sino en una participación real
y que dote de recursos, eso desde la formación hasta los económicos, pasando por el tiempo, que es también una de las carencias, ¿no? que señalan mucho las profesionales de los cuidados, no solo de los cuidados más directos, sino también de todos estos cuidados de la sanidad, ¿no? Por ejemplo, que tienen que estar ahí imbuidos. Entonces yo sí que como que apuesto mucho, ¿no? Por este momento de cambio, intentar aprovecharlo y nutrirnos de todas estas cuestiones que van surgiendo y de todos los actores al final que tenemos que estar implicados en el proceso, ¿no? Desde el tercer sector, la academia, poderes públicos, servicios públicos como sanidad, servicios sociales, etc. Ya está. Ya está. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias a ti también, Leonor. Se han tocado muchos temas muy interesantes y yo siempre digo que después de estar reflexionando, conociendo un tema, escuchando, leyendo, lo que nos tenemos que quedar es con preguntas, ¿vale? Más preguntas, reflexiones, cosas que querramos ampliar. Tenemos ahora unos minutinos para... 10 minutinos por si queréis, tenéis alguna pregunta que queráis trasladar, alguna reflexión, comentario. No sé si pregunta o reflexión, pero bueno, sería una pregunta. ¿Cómo se puede dar valor a las profesiones de trabajo de cuidados si a las auxiliares, a las TCAE, ya se les está dando una formación de grado medio? Es decir, ya no se les da ni un grado superior. Es decir, ¿qué salario justo se le va a dar a una profesión que ya no está con esa categoría profesional adecuada? No tienen ese certificado de profesionalidad que es tan necesario para que se les dé ese salario adecuado, ese salario justo. Es una pregunta. Bueno, y muchas TCAEs están contratadas como gerocultoras. Es decir, que ni siquiera el título que tienen, que es de formación profesional, se les reconoce y entonces se baja el nivel, teniendo en cuenta que además a veces han de hacer tareas que son propias ya de enfermería, algunas de ellas. Al menos yo que he trabajado en tema de residencias, ¿no? Vemos esto. Pero sobre todo también una TCAE, que es una técnica de cuidados, es auxiliar en cuidados de enfermería, ¿no? Si trabaja en una residencia cobra un 30% menos que si trabaja en un centro de atención primaria o en un hospital. Con lo cual, uno de los elementos para hacer atractivo al sector es, por un lado, la formación, el reconocimiento de competencias y también una cierta carrera profesional en el sector, porque quien tiene, ¿no?, es auxiliar, se queda ahí, quien es gerocultora se queda ahí, a no ser que haga estudios para hacer, ¿no?, una titulación superior. Entonces, teniendo en cuenta la gran complejidad de las situaciones de dependencia, ¿no podría haber una cierta especialización que de alguna manera posibilitara unas carreras profesionales, aunque sean cortas, y por tanto también haga un poco más atractivo el sector? Es lo mismo cuidar a personas con demencia que cuidar a personas que tienen determinadas enfermedades crónicas que necesitan otro tipo de trato y de cuidados. ¿Es lo mismo? Es que sabemos que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo estamos homogeneizando, ¿no?, a las personas que necesitan apoyos y cuidados a través de unas formaciones que son básicas, pero que seguramente necesitarán más especialización? Claro, aquí hay trabajadoras, han venido trabajadoras de atención domiciliaria. Las situaciones son muy distintas. En el caso de las residencias, por ejemplo, en el caso de Cataluña, el promedio de edad de las personas que viven en residencias es de 88 años. La multimorbilidad es enorme. Es decir, no tienen un solo problema de salud, tienen varios,
con predominio de las demencias. Ahí se ha hecho un diagnóstico clínico y no solo de dependencia, que por supuesto la mayor parte son personas que están en un grado 2 o 3 de dependencia. Bueno, pues en estas condiciones, las cuidadoras directas, que son las TCAE, como decía usted, o las gerocultoras, no podrían tener una cierta especialización que pudieran, digamos, darle un poco de compensación económica y tener carrera sin necesidad, ¿no? Carrera profesional sin necesidad, si quieren también, efectivamente, pero no todo el mundo pueda tener nuevas titulaciones para ascender, ¿no? Por tanto, todo el tema de profesionalización de los cuidados es complejo, es, por otro lado, que el sector social de los cuidados no sea el pariente pobre de la sanidad. Yo creo que esto es muy importante. ¿Sí? Bueno, no sé si quieres añadir alguna cuestión. Yo poco más que añadir, la verdad, después de Dolors sí que me venían a la cabeza, ¿no?, las compañeras pues, de territorio doméstico de las Kellys. Creo que en la línea de lo último que decía, ¿no?, que en este momento de cambio creo que también es precisamente un momento para reclamar todas estas cuestiones desde la sociedad civil y desde las entidades que trabajamos con la sociedad civil para buscar una mejora de las condiciones socioeconómicas, ¿no?, de las personas que al final, como hemos dicho, sostienen, ¿no?, la vida y los cuidados desde ahí. Entonces creo que probablemente sea algo como complementario a estas dos cuestiones. Vale, más preguntas que tengáis, si le podéis levantar la mano, por favor. Bueno, muchas gracias por vuestra exposición y bueno, a mí la verdad es que me surgen muchísimas dudas de por dónde van las soluciones, ¿no?, ante el reto que se nos presenta, ¿no? Conectando un poco las ponencias que habéis dado vosotras también con la previa de Sara, el tema de los cuidados formales, informales, ¿no?, los familiares, los comunitarios, ¿no? Yo voy a hacer un poco, me tenéis que permitir, para ver si me ayudáis un poco, ponerme del lado más pesimista, ¿vale? O sea, viendo las cosas que me preocupan o caminos que creo que tienen complicaciones, ¿no? Con el tema a mí me es muy difícil imaginar, con el tema de los cuidados, si las familias, ¿no?, que el tema de las responsabilidades de los cuidados no recaen sobre las familias, que con todos los problemas que habéis comentado que recaen sobre las familias, ¿no? En el fondo también me cuesta mucho proyectar que la comunidad cuide, ¿no? Es decir, que cuando en el entorno familiar existen muchísimas dificultades para el cuidado, por muchas razones que todos habéis dicho, si nos es difícil cuidar dentro de la familia, imaginaos dentro del entorno comunitario, que vecinos, asociaciones, ¿no? Cada vez el mundo del asociacionismo también se va perdiendo, la gente tiene menos tiempo para dedicarle a los demás, ¿no? Y entonces ahí el peso va a caer más sobre la parte del Estado, sobre la parte de la Administración, y cuando cae sobre la parte de la Administración y el Estado, para mí el riesgo que veo es que cae más hacia el lado de la empresa también, ¿no? Porque se hablaba de algo muy importante que también comentabais vosotras, que era la importancia del tercer sector, ¿no? Pero en un país como España la ley de contratos no voy a decir torticera, ¿no?, pero quiero decir que está muy, muy, muy dirigida hacia que los servicios se presten por parte de las empresas, ¿no? Entonces, eso nos puede remitir a un modelo que en otros países, ¿no? Yo pienso, bueno, vamos a ver el modelo de la profesionalización de los cuidados, ¿no? Y un país como Suecia, ¿no?, que empezó este camino hace como muchísimos años, ¿no?, del estado un poco del bienestar, de no condicionar o responsabilizar de los cuidados de las personas por los vínculos familiares, porque siempre acababan cayendo en las mujeres, ¿no? Y yo con el contacto que he podido ir teniendo a veces con personas que han trabajado en Suecia, del sistema sueco, ellos estaban también muy preocupados porque lo que comentaban, que todo este proceso de un montón de años ha llevado también a una especie de una sociedad mucho más individualista que la nuestra, que aunque vayamos hacia allí, y hacia una profesionalización que ellos están encontrando muchísimos problemas. Es decir, hay muchísima desconexión en las relaciones familiares, de vecindad, de amistad, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad con unas tasas de depresión muy altas, con unas tasas de suicidios muy altas, con que la gente se muere muchísimo y muy sola, ¿no?
porque hay otro concepto que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Que es el concepto de, yo vengo del mundo a lo mejor de la salud mental, ¿no? Que es el concepto un poco del bienestar relacional, es decir, que las personas para tener una vida significativa necesitamos relaciones significativas con los otros, ¿no? Y es verdad que cuando, bueno, hay un documental, La teoría sueca del amor, que estoy seguro que vosotros conocéis, ¿no? Y que te hace pensar un poco si tus relaciones significativas son solo con profesionales. Claro, los cuidados llegan hasta un sitio, ¿no? Pero no a dar sentido a la vida. Entonces, a mí se me monta, y luego dices una cosa, Dolores, que siendo cierta me pone los pelos de punta, ¿no? Cuando dices tú, es que, por ejemplo, las familias no van a, queramos o no queramos, nos lo planteemos o no, no van a estar ahí, porque es verdad, las familias son cada vez más pequeñas, más aisladas, lógicamente el tema de esa responsabilidad, esa condena a la mujer ya no está ahí. Entonces yo digo, bueno, por la parte profesional, alguien que nos saca 50 años no es muy alentadora, ¿no? Cuando a mí, trabajando con gente sueca, me decía, buah, es que, que bien en España, Portugal, Italia, donde todavía como que existe una especie de relación de responsabilidad de las personas, de los amigos, los vecinos, la familia, ¿no? En nuestro país, o sea, aquí el Estado tiene que hacer cargo de las cosas, ¿no? Entonces, ese lado profesional no lo veo y el lado familiar tiene tantos peligros, ¿no? Pero también un peligro que veo, y esto lo digo también, ¿no? Es el peligro de quitarle el valor a los cuidados y a las relaciones informales, ¿no? Yo creo que el problema muy gordo que hemos tenido hasta ahora es que ha sido, entenderme, si hablo una condena, ¿no? Para el tema para las mujeres, ¿no? Pero que el valor del cuidado y del cuidado informal, a mí me gustaba mucho lo que comentaba Sara al principio de las 3 R's, ¿no? Primero de reconocer, ¿no? De reconocer y después de redistribuir, ¿no? Cada vez la cuestión no sé si está tanto en sacar los cuidados o en redistribuirlos y ver cómo se puede redistribuir, ¿no? Por el miedo que me da todo este mundo de la profesionalización también. Estoy muy de acuerdo con tu reflexión, ¿eh? Es que las cosas no son o blanco o negro. Precisamente yo creo que hay que buscar los equilibrios, es decir, yo no le quito valor a lo que hace la familia, ni mucho menos, ni mucho menos. El problema es que, digamos, tengamos que cuidar por obligación, porque no hay otro remedio, y no porque queramos hacerlo. ¿Sí? Bueno, por otro lado, yo he trabajado sobre hombres que cuidan, y hay hombres que cuidan, pero están muy invisibilizados, y me refiero a cuidados de larga duración, no me refiero a crianza, que esto es moderno, está en la línea de la igualdad, está bien visto, no. Hay un colectivo muy importante de hombres que cuidan, que son hombres muy mayores que cuidan también a sus cónyuges también muy mayores. Y se ha demostrado, además con cifras, que a medida que aumenta la edad, si se envejece en pareja, el condicional es muy importante, si se envejece en pareja, llega un momento que se invierten los papeles. Es decir, que son los hombres que de alguna manera han de ocuparse también de unas mujeres que por distintas cuestiones de salud que yo no te sé explicar, resulta que están más afectadas por demencias, por determinados tipos de enfermedades. Bueno, y esto me lo dicen los médicos y médicas. Es decir, antes, si una persona mayor estaba muy mal, antes venía con la hija, ahora viene con el marido, ¿sí? Y no es que la hija se desentienda, sino que el tipo de relación es de otro tipo. Entonces, evidentemente hay que redistribuir, y yo también pienso que explicar lo que estoy haciendo ahora es también animar o dar visibilidad a estas situaciones que no vemos porque los propios hombres que hacen este tipo de actividad no tienen referentes, no van a los grupos de ayuda mutua, no, es decir, están muy invisibilizados porque ellos mismos no lo quieren contar, porque así como las mujeres socializamos estas cosas y cuando nos encontramos, oye, ¿cómo está tu madre? ¿Y qué le ha pasado a tu hijo? Que no sé qué, lo socializamos, ¿no? Los hombres que cuidan no socializan estas cosas. Es decir, cuando se encuentran con otros hombres, si es que lo pueden hacer, es para precisamente hablar de otras cosas que no sean los cuidados. Bueno, disculpa que me haya entrado un poco en este tema, que efectivamente hay que redistribuir, ha de haber más hombres que cuiden, tanto en el contexto familiar
como en el profesional. Pienso que en este momento no hay que ignorar que hay familias que cuidan con todas las dificultades y hay que apoyar a esto, y con esto yo sé que hay gente que no está de acuerdo. Por tanto, cuando yo estoy diciendo que las familias no van a poder cuidar como antes, es que efectivamente hay unas condiciones, primero, tú lo has señalado bien, unas familias más pequeñas, más dispersas y fragmentadas, y por tanto, bueno, yo misma tengo una hija en Londres, ¿qué le voy a decir? Que me venga a cuidar cuando es que ni yo lo voy a querer. También estamos envejeciendo de otra manera, ¿no? Con más nivel educativo, no todo el mundo igual, evidentemente, ¿no? Pero también con unas pensiones que te dan, ¿no?, unos ciertos recursos, por tanto, con una población mayor con un poco más de agencia, pongamos por caso, ¿no? Bueno, por tanto, digamos, la profesionalización, claro que la necesitamos. Es que la vamos a necesitar sí o sí, pero entonces que sean en unas condiciones dignas, ¿no? Es difícil. Sí, no, lo de la película que has señalado no, nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el equilibrio hay que buscarlo, ¿no?, en todas estas cuestiones. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas, desafortunadamente. Reitero mi agradecimiento a las ponentes por pues lo que nos han expuesto, acercaros hasta aquí, nos ha encantado. Muchas gracias por venir.